Bueno, muchas gracias y muy contenta por la invitación y sobre todo a debatir este tema, que es un tema emergente, tanto para nosotros en Naciones Unidas, en el tema del estudio de la gestión metropolitana binacional, ¿no? O binacional, no, supranacional, eh, que, que nos ha invitado, pues, nos ha propiciado el estudio este fenómeno, el hecho de cómo las fronteras fueron bastante protagonistas al momento de la contención de la pandemia del COVID-19. Entonces, para iniciar, pues lo que me gustaría es presentar unas observaciones que hemos logrado identificar en la cercanía de los casos que hemos venido acompañando para propiciar el diálogo supranacional en estas metrópolis. Luego, hemos ya tenido unas impresiones de lo que está aconteciendo y cómo son las características de estas metrópolis supranacionales. Me gustaría ver si puedo compartir pantalla. Sí, Sí. Pilar, entiendo que ya podrías porque te hicimos coanfitriona. Ok, Sí. ahí, ¿ya lo ven? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, este tema de la gestión metropolitana es un tema, digamos que nuevo para nosotros, y estamos propiciando el diálogo precisamente porque por las reflexiones que acaba de presentar Rafael, pues el tema metropolitano está en el orden del día y de la realidad mundial. Y este fenómeno de la gestión metropolitana supranacional también nos ha llamado la atención precisamente por lo que les comentaba, ¿no? La importancia que cobró para los gobiernos nacionales las fronteras, y las fronteras que estaban ya urbanizadas. Y esto nos invitó pues a revisar los aglomerados urbanos binacionales en Latinoamérica y el Caribe, y lo que encontramos en primera instancia es que tenemos 50 aglomerados urbanos de diferente tipo, de diferente tamaño, con diferente demografía, eh, y que en la frontera, por ejemplo, de México y Estados Unidos están las metrópolis supranacionales de mayor consolidación, por ejemplo, el fenómeno de las metrópolis que son eh, más que binacionales, trinacionales, en Latinoamérica, digamos que hay un potencial en ese crecimiento de estos aglomerados urbanos supranacionales, diferente a Europa, que tienen ciudades transfronterizas, ¿no? Pero que no están conurbadas, y esto pues tiene mayor importancia en el caso de Latinoamérica, porque sí existe esa conurbación que tiene en el centro una frontera que es supranacional. Y en ese orden, pues, hemos iniciado ese estudio de la gestión metropolitana binacional. En 3 casos hemos tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca y de conocer muy de cerca estos 3 casos que les presento, 2 que están en la frontera de México y Estados Unidos, de diferente categoría, pero con especialidades diferentes, ¿no? La de Laredo y Nuevo Laredo, que es más pequeña en cuanto a población, pero que tiene una actividad económica muy diferenciada de comercio exterior, como puerto, se distingue como puerto más importante de Latinoamérica de comercio exterior, mientras que la de San Diego, que es ya más grande,
en habitantes, 5 millones de habitantes entre San Diego y Tijuana entendida con su área metropolitana, que tiene una especialidad de la frontera, digamos que más densificada, pero también de mayor cruce o de movilidad humana. Y la otra, que tiene otra condición, que no es binacional, sino trinacional, que ustedes las tienen muy de cerca, y es la de Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, que en población es una metrópoli, digamos que mediana, pero que tiene una condición y un enfoque de movilidad humana en condiciones económicas más así hacia el turismo, y, pero al interior de las ciudades tienen marcadas las funcionalidades de turismo, de comercio y de gastronomía. Ya lo miraremos más adelante. Estos 3 casos de estudio nos ha permitido acompañar muy de cerca y propiciar el diálogo, y también observar el fenómeno de cómo, del estado en que se encuentran la gestión metropolitana en estas metrópolis supranacionales. Y hemos identificado, hemos observado las siguientes características o los siguientes hallazgos en cuanto a dinámica territorial. El primer, digamos que mensaje es que estas metrópolis transfronterizas son el resultado de la movilidad de las personas, que se produce la movilidad de las personas, pero esa movilidad de las personas tiene como referente y como recurso la frontera. Entonces eso hace que también se desplieguen una serie de prácticas sociales que son diferenciadas, y que los ciudadanos de estos territorios metropolitanos transfronterizos pues tienen características diferentes en esas prácticas sociales a la de los ciudadanos que no tienen en el centro de sus vidas el referente y el recurso de una frontera supranacional. Y esto nos lleva a decir que la categoría de los ciudadanos, de los habitantes que están en los territorios y en las metrópolis supranacionales, pues es una categoría especial de ciudadanía, de ciudadanos fronterizos, que se debe tener en cuenta al momento de las políticas públicas y de las políticas que tienen que ver con la gestión metropolitana binacional, porque son ciudadanos que tienen como natural en sus vidas el paso fronterizo y el control migratorio, el concepto de la vecindad frente a todas las ciudades que están que están en el país fronterizo. Es un concepto de ciudad, de vecindad, del barrio continuo, en donde se vive o se accede a servicios o al trabajo o estudio. Y también es natural para estos ciudadanos la multiculturalidad de sus familias y de su lenguaje. Y esto marca una diferencia en esa categoría de ciudadanía en los territorios metropolitanos supranacionales. Y otro punto importante que hay que tener en cuenta en estas observaciones que hemos hecho en estos 3 casos, también se da que el dinamismo económico, la actividad económica fundamental en el territorio, está en el centro del desarrollo territorial. Es decir, que esa dinámica del desarrollo urbano va atendiendo las necesidades de la vocación económica del territorio metropolitano binacional. Y ese centro y todo a su alrededor se da en gran mayoría de acuerdo al desarrollo o a la vocación económica que tenga el territorio. Y esta vocación económica también identificamos que están bien definidas por cada una de las ciudades que hacen parte de estas metrópolis binacionales. Y que esa complementariedad que se da
es reconocida de hecho por las autoridades y los actores. Es natural que en su visión del territorio se entienda que en cada uno de las ciudades que comparten que hacen parte de esa metrópoli supranacional, se reconozca cuál es la función y qué interdependencia se da entre ellas. Y ese reconocimiento es de hecho por las autoridades y los actores y los ciudadanos saben en qué territorio les presta qué servicio o qué función y lo asumen de manera natural. Ahora, también identificamos que, la cooperación en estos territorios metropolitanos supranacional ha sido histórica y ha sido histórica promovida principalmente por los asuntos económicos que se dan. Y eso nos confirma pues cómo el dinamismo económico está en el centro del desarrollo territorial. La cooperación también siempre se ha dado históricamente y principalmente por asuntos económicos. Hay temas muy específicos diferentes a los temas económicos, pero son muy puntuales. Principalmente es cómo resolver el tema de las aduanas, cómo resolver el tema del paso de los bienes y de servicios, y para ello también ha habido cooperación para impulsar infraestructura para la movilidad fronteriza. Entonces, esta cooperación generalmente depende de la voluntad política de los gobiernos de turno y también del impulso que le dé el sector económico del territorio fronterizo. Evidenciamos también que la cooperación en otros aspectos diferentes a lo económico se evidenció, quedó, digamos que al descubierto que con la pandemia del COVID-19. Se evidenció que era necesario cooperar más allá de los asuntos migratorios y comerciales, porque se necesitó responder a otras necesidades de bienes y servicios que tenían los ciudadanos del territorio, los habitantes, los ciudadanos fronterizos con una condición específica, el hecho de tener estas familias transfronterizas, de consumir servicios pasando una frontera de otro país, evidenció que era necesario trabajar en la cooperación de otros aspectos, principalmente en temas médicos. El turismo médico se activó, o sea, se evidenció, se quedó al descubierto que efectivamente se daba un turismo médico y un turismo para el consumo de bienes de la vida diaria y de servicios de la vida diaria de los habitantes que están en el territorio. Y no necesariamente de temas comerciales o de actividad económica. Y por último, pues por supuesto ha quedado claro en esta observación que hemos hecho de estos tres casos que la calidad de vida de los ciudadanos fronterizos depende en gran proporción de la eficiencia tecnológica para los servicios migratorios y de los acuerdos internacionales que se den de políticas migratorias. Y este es un aspecto que, como lo decía al principio, es natural para los ciudadanos fronterizos, o sea, lo tienen inmerso en su vida porque la frontera es su referente y su recurso para el desarrollo de su vida en todos los aspectos de trabajo, de estudio, de consumo, de turismo, de diversión, en todos los aspectos está en el centro la frontera. Luego la calidad de vida depende de esa eficiencia y de esa efectividad de los servicios fronterizos. Estos son las primeras observaciones que nosotros hemos identificado en temas de dinámica territorial. Ahora, respecto de hallazgos de gestión metropolitana, pues hemos identificado también que en temas de gobernanza pues predominan arreglos informales de gobernanza
que no son permanentes, ¿no? Que se activan y se desactivan por proyectos y específicos, por asuntos específicos, pero que no tienen una continuidad en su dinámica, porque precisamente no existe una visión común de desarrollo metropolitano binacional. Y entonces, cada vez que existe un tema emergente o una posibilidad de un proyecto específico para mejorar la movilidad transfronteriza, se activan estos arreglos informales de gobernanza. Y también hemos identificado que existen estrategias institucionales para interactuar entre las ciudades fronterizas. Por ejemplo, existen designados de los gobiernos de las ciudades para que tengan articulación con el gobierno de la ciudad fronteriza. Y esto pues les permite estar en contacto, pero sin una agenda común principalmente, sino tener una interacción para los temas y que si es necesario activar un arreglo de gobernanza informal para determinado tema se hace. Ahora, en plenas de planificación hemos identificado que los instrumentos de planificación y de política sectorial de las ciudades fronterizas incorporan el análisis metropolitano binacional, ¿no? Se ven dentro de un territorio metropolitano binacional, pero no incluyen estrategias, programas, proyectos que tengan ese ámbito territorial, ¿no? Que no incluyen esa posibilidad de generar una estrategia de articulación para determinados asuntos o hechos metropolitanos. Y en el tema de marcos normativos, identificamos que en las tres casos de estudio en los que estamos trabajando, existen tratados internacionales, acuerdos internacionales que son habilitadores de esa cooperación entre las ciudades. Existe la posibilidad de hacer esa cooperación de las ciudades, pero a pesar de ello, no hay una gestión o no hay unos instrumentos de gestión metropolitana binacional como planes, políticas, estrategias binacionales, ¿no? Entonces, tienen el recurso del tratado internacional, pero no han tenido la capacidad de desarrollar esos instrumentos que les permitan precisamente darle un soporte a los arreglos de gobernanza que se tienen y darles continuidad con una visión común de desarrollo. Y por último, en cuanto a gestión metropolitana, pues en los temas de financiación hemos también identificado que existen buenas prácticas de cooperación de las ciudades fronterizas para accionar de manera colectiva, de manera conjunta, en el propósito de gestionar recursos de los gobiernos centrales. Y entonces se unen para lograr los recursos para que esos proyectos de infraestructura, principalmente para la movilidad transfronteriza, sean fondeados por los gobiernos centrales. Sin embargo, a pesar de esa cooperación para lograr estos recursos, que en muchos casos ha sido eficiente, en proyectos binacionales con recursos o fuentes locales no han avanzado, ¿no? No han avanzado y tiene sentido en la medida que no tienen instrumentos de gestión metropolitana que les permita respaldar esta financiación conjunta para proyectos con fuentes locales de financiación. En cuanto a hechos metropolitanos, pues también revisando cuáles son los asuntos que requieren una gestión supranacional, ¿no? Que requieren cooperación, acción colectiva, pues se presentan asuntos ambientales, de movilidad, de vivienda, de agua, seguridad y económicos, y sobre ellos, pues, estos hechos metropolitanos, pues, tienen unos asuntos específicos que hemos identificado. También se
han identificado en estos talleres de Metrolab binacional que hemos impulsado, pues también qué tipo de instrumentos podrían lograr atender estos hechos metropolitanos. Pero pues ustedes lo ven, no me voy a detener acá por tiempo, que tienen que ver principalmente con el tema de movilidad, la conectividad de los sistemas de transporte, muy enfocados a la transformación energética, a la gestión de los residuos industriales y peligrosos. El tema de la seguridad también afecta mucho frente a la percepción de seguridad, limita el desarrollo económico en materia turística. El hecho metropolitano económico también hemos identificado que el turismo en el territorio supranacional es muy importante para estos tres casos, sea turismo natural o turismo de servicios, y que la necesidad de tener un marketing territorial integrado y sobre todo el tema de la innovación y desarrollo tecnológico para atender precisamente los temas de movilidad. En los hechos metropolitanos de vivienda, pues la ciudad que tiene la funcionalidad de ser la residencia para los ciudadanos fronterizos, pues está afectada frente a temas de ordenamiento territorial, de los precios y del catastro de vivienda, en fin. Me gustaría pasar a este tema para concluir, y es, hasta el momento, las recomendaciones preliminares que hemos desde ONU Habitat ido dando al paso de los procesos de acompañamiento que estamos realizando en estos tres casos. Principalmente uno, y es la formalización del diálogo y de la acción, ¿sí? La formalización del diálogo teniendo en cuenta que es necesario repensar las prioridades de cooperación, en donde el centro ya no sea el desarrollo económico principalmente, sino que el centro sean las personas, de generar un territorio habitable para las personas, que por supuesto tenga de importancia el desarrollo económico, pero que es necesario avanzar en generar hábitat para los ciudadanos fronterizos. Promover, la otra recomendación es promover la cooperación en asuntos de desarrollo urbano con un enfoque multidimensional y que permita responder a las necesidades de desarrollo humano de los ciudadanos fronterizos, viendo pues el hallazgo de que el referente y el centro de la vida de los ciudadanos fronterizos es la frontera, y a partir de ahí generar cooperación para estos asuntos de desarrollo urbano. Recomendación también, pues la formalización de mecanismos soft como primer paso de cooperación binacional o supranacional, que permitan dar esos primeros avances formales en gobernanza metropolitana, que respondan también a una agenda común binacional para darle contenido a ese mecanismo soft de cooperación, y que esta agenda común pues esté guiada también por las agendas de desarrollo global y los objetivos de desarrollo sostenible. También es importante, y hemos identificado y dado esta recomendación, la importancia de iniciar la armonización de instrumentos de planificación y de marcos reglamentarios y normativos. Incluir este enfoque de desarrollo urbano y metropolitano en los instrumentos y en los tratados internacionales y en los instrumentos como los marcos legales nacionales dentro de la gestión metropolitana. También incluir este enfoque de desarrollo urbano y metropolitano en territorios transfronterizos. Un sistema estadístico y de datos compartidos en el territorio metropolitano, y por supuesto el desarrollo de capacidades para la gestión binacional. El hecho de darle una orientación
a eso que ya existe, que es ese reconocimiento de que se está en un territorio metropolitano transfronterizo, y que es un reconocimiento de hecho, pero que en la acción no se materializa a través de mecanismos, instrumentos de gestión. El desarrollo de capacidades para la gestión metropolitana binacional permitirá avanzar en este propósito, ¿no? Porque los escenarios el escenario, digamos que legal internacional se da, y el reconocimiento cultural también se da de tratarse de un territorio metropolitano transfronterizo, pero que en la acción requiere capacidades propias en el territorio para poder lograr materializar esta acción de manera formal y planificada. Lo dejo hasta ahí por el tiempo. Y bueno, espero que hayan sido útiles hallazgos, estos primeros hallazgos de estos 3 casos que estamos analizando, y que permitan orientar también el trabajo que ustedes están realizando en esta mesa.